Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Provincianía es el color del pago. Quien no lo siente no tiene arraigo. Con mate dulce, con mate amargo, de sur a norte con guitarra y canto. Hoy Julio Zabaljauregui nos lleva por hacia el centro de la provincia de Buenos Aires, un poco más, un poco menos, ¿no es cierto? Ahí por Chivilcoy, por lo que estuve chusmeando. Tierra con nombre en mapuche, Ajá. marcas en mapudungún. ¿No es así que por allí nos vas a llevar, Julio? Así es. Buenas tardes, Lila, Leandro, Hola. oyentada. Muy buenas tardes. Vamos a andar por todo el agua. Claro, Por Chivilcoy. claro, su nombre lo dice. Una reunión de aguas, una cuenca atravesada por varios ríos. Ujú, así es. Y anduviste por Bueno. allí en tus expediciones. Anduvimos en esto de conocer, de querer conocer la provincia. Un día pensé en Chivilcoy por algunos antecedentes que tiene respecto a sus orígenes, al siglo XIX, y algunas cuestiones relacionadas con el futuro en general de los argentinos. Así que tenía curiosidad de ir por esos lados, y así fue que hace un tiempo fuimos por este lugar de cuenca de aguas, que en realidad es así, es un humedal. Vamos a hacer un poquito un raconto del Chivilcoy, de sus orígenes, que tiene que ver, aunque no es versión históricamente refrendada, con la posibilidad de que en el viaje de los Quilmes, luego de la expulsión de Tucumán, de esa diáspora, de ese pueblo, es posible que algunos se hayan quedado por allí, por lo que actualmente es Chivilcoy. Así que reconoce un origen poblacional remoto y producto entroncado en esta historia de pueblos a veces enfrentados, a veces encontrados. Ya digo, no hay historia refrendada, pero me gustaría creer que eso es así o que eso fue posible. Ah, sí. Ese pueblo que conocemos ahora como una ciudad mediana, importante de la provincia de Buenos Aires, se creó, digamos, el 22 de octubre de 1854. O sea, que Detalle de creación que es lindo distinguir, porque está en la simbología local, tiene la Plaza 25 de Mayo, tiene, digamos, la Plaza Central, donde está el municipio, algunos edificios públicos importantes, tiene el escudo del pueblo, que tiene un origen fundacional, y en ese escudo hay una pala. Para el extranjero, digamos, para el que pasa y no está informado, ya es una curiosidad.
un escudo con una pala. Tiene que ver justamente con la fundación, que tuvo un origen democrático en términos de lo que se podría decir el siglo XIX. Pero era una comitiva, constituyó una asamblea en la primavera de 1854 y salieron a revisar tierras en esa zona en las cuales pensar el asiento de un pueblo, con la idea de que con el tiempo fuera una ciudad. Y decidieron, para ubicar ese solar, caminar, encontrar el lugar. Se les hizo medio extenso el recorrido y en un momento uno de aquellos integrantes, Valentín Fernández Coria, que llevaba una pala, salió corriendo. Ajá. Se escapó de la comitiva y salió corriendo con pala en mano, hasta que se cayó y cuando iba cayendo clavó la pala. Ay, Y en ese lugar está hoy la Plaza 25 de Mayo, centro de Chivilcoy, el lugar donde Coria clavó la pala en el suelo. qué interesante, no tenía la menor noticia de esto. Qué simbólico. Es simbólico, créeme que sí, y el pueblo chivilcoyano así lo ha recuperado en su historia, porque está en su escudo y están grabados, y se percibe en muchos lugares de la ciudad. Así que este dato, que es curioso, pero anunciaba de algún modo lo que iría conformando como elemento simbólico Chivilcoy en la política argentina, en la idea de progreso que algunos de los referentes de la política argentina del siglo XIX tuvieron, como lo fue Domingo Faustino Sarmiento, quien encontró, digamos, en Chivilcoy una especie de utopía de futuro, de utopía de progreso que enlazaba bien con su ideario civilizatorio. Hay una fuente histórica interesante en ese sentido, un documento histórico. El primer discurso de Sarmiento, una vez que es elegido presidente, en realidad Sarmiento no fue elegido presidente como nosotros hoy elegimos los presidentes, Bueno, sino que digamos que sí. No, es importante saber cómo era en esa época, porque tenía que ver con el pensamiento imperante. Era en esa terrible. época. Claro, era el pensamiento político más rancio, más elitista, Ujú, claramente. cosa que ahora tiene otras formas, pero también sigue siendo elitista. Hay una casta política. Bueno. Claro, lo eligen en realidad, como ahí había una especie de empate en la propia oligarquía y nunca se ponían de acuerdo cuál iba a ser, mitristas, alcinistas, Claro. deciden convocar a Sarmiento para presidente. Estaba en Estados Unidos el hombre y de golpe se entera que va a ser presidente. Así fue, ¿no? Supongo yo que en algunas reuniones de Cruz de Progreso, o qué sé yo, antes, acordaron traer a este sanjuanino, que de alguna manera es importante porque él vino de Estados Unidos y parte de la utopía de un país, de una economía capitalista, es la que viene con Sarmiento, porque su ideario estaba muy permeado de ver cómo se iba conformando el mercado económico estadounidense. Y algo de eso trajo. De hecho, en ese discurso que él da allí al momento de ser elegido y se traslada a Chivilcoy, y allí da su famoso discurso, él recupera una comparación permanente entre el progreso de Estados Unidos, el progreso tecnológico de Estados Unidos, y lo que su ideario pretendía hacer aquí en La Pampa. Sabemos que La Pampa para Sarmiento era como una especie de enemigo, y era bastante contrario al dominio de la oligarquía pampeana, ganadera. Otra utopía orientaba las ideas de Sarmiento. Y dice en un momento de su discurso: heme aquí, pues, en Chivilcoy, en medio de La Pampa, como puede ser toda ella en 10 años.
y ahí asienta una frase: quiero 100 chivilcois poder hacer durante mi presidencia. Pobre, ni siquiera llegó a ser las escuelas que prometió, imagínate. Bueno, claro, era una utopía, digamos, esa disociación tan sarmientina, ¿no? De las cosas en la cabeza, pero la enajenación respecto al lugar. Pero bueno, está en Chivilcoy un poco ese espíritu. Hay justamente también en esa plaza está parte de este discurso que ellos lo han apropiado y se ve que ha impulsado de alguna manera el espíritu progresista, pongámosle así, de los chivilcoyanos. Se encuentran en el Camino Real, había 2 caminos reales que llevaban a Chivilcoy, que se han mantenido porque son parte de las avenidas troncales. En torno a ese camino real, a lo largo de ese camino real, hay 3 eucaliptos que llaman poderosamente la atención porque son enormes. Recuerdo, Neruda es que creo que en sus memorias, en Confieso que he vivido, él habla de las secuoyas en Chile, y como estos eucaliptos son inconmensurables, y se presupone que fueron los primeros eucaliptos que llegaron a la Argentina. Sabemos que el eucalipto ha sido una planta, bueno, en este programa hay especialistas en eso que saben más que yo, pero que fue, digamos, como la punta de lanza de una idea civilizatoria, porque propia de Sarmiento, lo que trajo muchas otras plantas también, y trajo a los gorriones y otras. Y las palomas. Pero bueno. Y las palomas también. Y las palomas. Bueno, justamente, primero los eucaliptos, después las palomas. Bueno, no, fuera de esto, del humor, esos eucaliptos tenían una finalidad: proveer reparo, proveer leña para el fuego y proveer estructura para la población de la chácara. Pero pregunto una cosa, so pena de irme un poquito, ¿pero las secuoyas son los eucaliptos? No. Ah. No. Viste que Neruda habla de unas secuoyas gigantes que hay al sur de Chile, y que son gigantescas. Yo hice la comparación, tracé esa comparación. Esto por darme la de culto. Bueno, pero ya aprendimos otra cosa. Y las secuoyas son árboles muy altos. No me hagas mucho. No, el tema es el grosor del árbol, ¿no? Creo que Neruda lo compara con el ancho de un caballo, por ejemplo, ¿no? El largo del caballo como el ancho de la secuoya. Y acá pasa lo mismo. Son, no sé qué diámetro podrá tener, pero son eucaliptos de un diámetro inmenso, que se miden en metros, digamos. Y hay 3 plantas de esas que son las que siguen el camino real por el que avanzó el ferrocarril hasta la primera estación, que es la estación norte, que hoy está desaparecida, el edificio se destina a otra cosa. Allí, digamos, hubo presencia, luego, una fuerte presencia española, ya en el siglo XX, y de esa presencia se desprende otro de los hitos históricos del lugar, que es la Plaza España, que es turísticamente, pero desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de la construcción cultural del lugar, es una marca muy fuerte, porque está hecha con mayólicas donadas por comunidades españolas, y el mobiliario de la plaza consiste en una fuente toda de mayólicas y asientos que rodean un espacio, un patio, que está frente justamente a esa fuente, también con bancos de mayólica, en cuyos respaldares está la narración, buena parte de la narración de El Quijote, hecho en mayólicas, algunas un poco deterioradas por el paso del tiempo, pero que claramente todavía mantienen no solamente el esplendor de la época, sino el relato literario de El Quijote, lo que le otorga al lugar una distinción muy especial, una identidad muy especial, ¿no? Como ciudad tocada, digamos, por la cultura hispánico-árabe, diría yo, ¿no? Por eso. Esa plaza
fue la plaza más apreciada, más disfrutada por otro que llegó después, en el tiempo, en el año 1939, y vivió en Chivilcoy 5 años, que es otro escritor, en este caso un escritor famoso, que es Julio Cortázar. Ajá. Julio Cortázar vivió en Chivilcoy entre 1939 y 1944, dio clases de historia, de geografía, de instrucción cívica, en la escuela normal que está frente a la Plaza España, y en la que pasaba sus buenas horas. Un recopilador de esos días de Cortázar, chivilcoyano, Astarita, señala que posiblemente entre esa plaza y la pensión donde vivía, Cortázar haya escrito los borradores de bestiario. Hay algunas evidencias y algunas referencias de vecinos que estaban muy abocados a esa escritura. Y otra curiosidad, ¿no? Venía Cortázar de Bolívar y buscando, digamos, un mejor horizonte, una mejor colocación como docente, era maestro Cortázar. Ah, sí. Sí, recayó en Chivilcoy. Ya tenía sus ideas políticas bastante firmes, aunque era un muchacho relativamente joven, muy joven, entre 22 y 23 años. Y un día resulta que cae el obispo ahí de Mercedes, que hace como la rejuntada, pero en Chivilcoy, y hace el besamanos de los obispos, ¿no? Y Cortázar se rebeló, no avisó nada a la mano del obispo, le dijo: a vos no te doy un beso. De alguna manera él profesaba ideas ateas, por supuesto, y digamos, filosocialistas, filocomunistas, para esa época ya. Y eso le valió la expulsión. Ahí nomás, por orden del obispo, le dijeron: este muchacho de acá se tiene que ir. Y así partió este hombre, después para Cuyo. Ya allí fue a la Universidad de Cuyo, pero es un dato, digamos, del paso de Cortázar por allí. Respecto a ahondar en la cultura popular de los chivilcoyanos, eso estaba queriendo saber. que esto es más lo estructural. Yo lo tomo como referencia porque no todos saben que ese pueblo Chivilcoy está en ese ideario, en esa racionalidad urbana, incluso muy del siglo XIX, muy en el progresismo positivista, que a mí lo digo porque es interesante cuando uno va a un lugar inmediatamente familiarizarse con esa estructura que guarda una continuidad temporal, que fue parida en medio de un conjunto de ideas, pero que cuando uno llega, si tiene algunas líneas donde agarrarse, inmediatamente lo atrapa. Chivilcoy tiene esa particularidad, ¿no? Es un pueblo de casas bajas, tal vez paga rédito por estar sobre un humedal, pero la estructura urbana inmediatamente remite. Dicen algunos que es muy parecida a la de Filadelfia en Estados Unidos, tiene algunas diagonales al modo platense. Hay una racionalidad de ese espacio que yo la señalo porque me cautiva, y a lo mejor alguno que pasa por el lugar también, que son señales de hábitat, ¿no? De cómo los hombres, los pueblos, como decimos en este programa, construyen hábitat, arman sus espacios para vivir. Claro. Y lo popular se encuentra en ese camino, digamos, el camino real, ahí al borde de la ruta 5, hay un almacén de ramos generales. Qué lindo. Sí, que contiene más de 100 años de historia, más de 100 años, o sea, bastante más de 100 años de historia, en un depósito de objetos de la vida rural, pero también de la vida urbana, que más o menos se remonta a comienzos del siglo XX, y que, bueno, algunos de nosotros que tenemos cierto contacto con la cultura rural,
nos podemos referenciar en ella, es decir, llama mucho la atención, porque hay, como en todo almacén de ramos generales, hay de todo, ¿no? Sí, sí, desde pequeños objetos de plata para decorar sombreros, hasta elementos para trabajar la soga, o todo lo que tenía que ver con el consumo rural en un almacén de ramos generales, que iba desde los alimentos hasta las herramientas. ¿Y vos, ustedes se compraron algo allí? No, porque actualmente es un museo, lugar que digamos. Está habilitado tipo museo, pero por encargo hacen cenas o reciben gente para pernoctar allí, y los dueños del lugar, que es la bisnieta de quien fundó el lugar, atiende realmente con mucha simpatía, con mucha sencillez, y muestra la entraña, digamos, el corazón de esa casa. Tengo entendido que... Perdón, seguí. No, decime. Tengo entendido que en Chivilcoy, para el Día de la Tradición, por esos tiempos, en Chivilcoy se hace una movida interesante con este almacén que estás mencionando, y alguna otra pulpería o almacén que anda por allí. Sí, yo destaco esto, que ahora en esto de los papeles, no me acuerdo, Rossi, creo que es el nombre, y el italiano que lo fundó, sí, porque era el epicentro de un movimiento que tenía que ver con el ferrocarril y los corrales. Era un lugar de encierro antes de cargar los animales, las haciendas en el ferrocarril, y bueno, recoge mucho de ese pernocte campero, es decir, los arrieros, los receros que iban allí llevando la hacienda pernoctaban en este lugar, y hay muchas marcas en este almacén de eso. Pero es muy interesante de ver la lógica que organiza el espacio de ese almacén de ramos generales, que lo rodea, se corresponde con una reproducción de una villa romana, a una escala muy pequeña. Era bastante común que las familias que venían de Italia trataran de algún modo dejar pequeñas marcas de esa pertenencia identitaria, y lo hicieran a través, por ejemplo, de los jardines o de los huertos. Y aquí, con muy buen tino, esta familia a lo largo de los años ha podido conservar, y es preocupación de los actuales dueños, conservar los jardines y la flora de esos jardines en términos casi originales a los que le dieron origen, cuando fueron organizados, plantados. Entonces uno puede ver en los alrededores de la casa esos trazados como de mini parques, a través de acordonados, por ejemplo, de plantas que acordonan, o si no de mampostería, con algún tipo de simbología de la cultura romana, y digamos, eso complementa esta visión más de varias capas culturales en un lugar. Está digamos, lo campero, lo popular, las marcas de los que venían, de los que transitaban, los que iban de paso, pero aparece esta estructuración del espacio que es la marca de los que vinieron y quisieron aquí fundar, digamos, un lugar, dejando parte de su identidad, moviéndose en ese contexto tan dinámico. Yo lo pienso ahora con la perspectiva histórica, lo que habrá sido eso en su momento de apogeo, cuando llegaban esas tropas con miles de haciendas y pernoctaban allí, y el movimiento con el tren está muy cerca de lo que era la estación norte. Y así que bueno, quien se pase por la Ruta 5 y se encuentre con Chivilcoy, se encontrará con parte de estas historias. Sí, me has traído un recuerdo... El Recreo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El almacén se llama El Recreo. Está ahí nomás, a pocos metros de la ruta, sobre el Camino Real, digamos. El Camino Real, bueno, lo hemos dicho otras veces, ¿no? Son las huellas, el trazo por donde se fue difundiendo, enraizando
en la provincia profunda todo lo que iba llegando como parte del desarrollo capitalista, incluso de la estructuración colonial, antes de las guerras de la independencia. Claro. En este caso es una huella de penetración en la Pampa y un punto de contacto seguramente entre pueblos muy diversos, los pueblos originarios y aquellos que iban llegando de tantas procedencias. Una pena que ya nos tengamos que ir despidiendo, pero no quería dejar pasar que Chivilcoy también es la tierra natal de un fundamental de nuestra historia del tango, que es Pascual Contursi, el primer letrista del tango, que incluso hasta le puso letra a la comparsita, así que imagínate. Dato necesario, muy bien, Leandro, está perfecto. Qué bueno, complementa un poco este raconto que hemos hecho. Hermosa la columna. Seguramente le faltan muchas cosas, por supuesto. Pero bueno. Nos has hecho un panorama necesario, aparte de aquellas cosas que nos gustan saber de un lugar. Sí. Nos vamos yendo, Julio, ¿nos acompañás? Por supuesto que sí, y un placer charlar con ustedes y estar con los oyentes de Futura. Hoy hemos estado por la Argentina adentro y muchas voces nos han acompañado hoy. Sí, qué interesante que estuvo, la verdad, lo escuché con pasión. Y nosotros te invitamos a que nos acompañes escuchando a un tacuaremboense de Uruguay. Abrazo grande y escucho. Héctor Numa Morales nos trae una polquita de la tuna y con él nos vamos, Leandro, hasta la semana próxima. Así es, Lila, hasta la semana que viene. Chau a todos y a todas. Anduve revolviendo en los recuerdos con un cucharón de luna. Vibraban camatíes en los talas y en las grutas de la tuna. Como las cuentas de un rosario criollo, el repaño descendía y un mirlo era visible por su canto de una verde anacabuita. Y a todo el sol baldeaba cal, todo era luz como el sausal. La tuna en flor ni espina es cuando se tienen 16. ¡Opa, don Walter! Nos vamos para el baile. ¡Vamos, gurizada! Y lo invitamos a Darío también. Esta polquita va para don Brígido y para Blanca y para doña China. Vamos, gente, vamos a bailar un poquito, ¿eh? Vamos, gurizada, vamos. Mueva esas patitas, don Darío. Vamos. Pelo. Yo andaba remendando una guitarra que mi padre me comprara, buscándole sonido a San Gregorio y Curtina ayer por Clara. Trasteaba el instrumento de pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es de pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama.
pueblos